Hola a todos y bienvenidos, esto es CyberHit Security, mi nombre es Mario y hoy vamos a continuar hablando de lo que es análisis de malware. Esta vez vamos a describir particularmente lo que es el Process Hollowing. Es decir, vamos a hablar de una técnica de evasión de defensas que es utilizada por el malware. En realidad es una subtécnica porque la técnica como tal es lo que se llama inyección de procesos. Y dentro de esa inyección de procesos está Process Hollowing, que es una técnica comúnmente utilizada en el malware, que también se la conoce como RAMPE o Process Replacement o Hollowed Process. Esta técnica consiste en desmapear o unmap el código legítimo de un proceso objetivo en la memoria y reemplazarlo con un código malicioso. Es una forma de inyección de procesos que está diseñada para, como dijimos, evadir mecanismos de seguridad y el análisis forense. No es la única que hay, podrían encontrar otras como inyección shellcode o inyección DLL o inyección reflectiva DLL o thread hijacking, APC, inyección de APC, en fin, hay otras, hay atom bombing, hay varias que ustedes podrían analizar. En particular nos vamos a enfocar hoy en esa que les mencionaba, que tenemos ahí en pantalla, Process Hollowing, que a diferencia de otras técnicas de inyección que pueden trabajar sobre un proceso remoto arbitrario, el Process Hollowing opera de la siguiente manera, y ahí tenemos una serie de pasos. Es decir, lo primero se enfoca en la creación de un proceso suspendido. Entonces ese malware va a utilizar una API como createProcess. Tranquilos que lo vamos a ver en el mundo real de los unos y ceros ahora. Esto es simplemente para ponerlos en el contexto. Como les decía, ese malware va a utilizar una API como createProcess para iniciar un proceso legítimo, que a menudo es un ejecutable confiable, ¿verdad? Es decir, puede ser de repente la calculadora o algún otro proceso, y lo va a hacer en estado suspendido. Entonces esto significa que el proceso aún no ha ejecutado, digamos, su código inicial. Después lo va a desmapear a ese código legítimo a través de funciones como ntunmap, que después la vamos a ver justamente en el malware que vamos a analizar. Entonces ahí el malware elimina el código legítimo del espacio de memoria del proceso suspendido. Después él lo que va a hacer es reserva la memoria para el código malicioso, y ahí va a estar utilizando funciones como virtual alloc o virtual alloc s. Después vamos a ver un poco las diferencias entre ambas. Después va a realizar una escritura del código malicioso, donde probablemente va a utilizar, por ejemplo, write process memory. Entonces ahí va a insertar ese código malicioso en ese espacio de memoria que ya había reservado. Y después se va a producir una reconfiguración del contexto del hilo, que normalmente lo van a ver dentro de setThreadContext, donde el malware va a ajustar el contexto del hilo principal del proceso para apuntar al código malicioso inyectado. De modo que cuando se reanuda la ejecución del proceso, se ejecuta el código malicioso en lugar del original. Y después finalmente se da la reanudación del proceso con resumeThread, donde justamente, valga la redundancia, se reanuda la ejecución de ese proceso, que ahora en lugar de ejecutar el código original está ejecutando ese código malicioso, pero bajo la apariencia de un proceso legítimo. Con esto, uno de los beneficios que le brinda a ese malware es la evasión, porque a lo que está aprovechando un proceso legítimo como contenedor de código malicioso, puede evitar que las diferentes soluciones de seguridad o antivirus o EDR lo detecten. De esta manera estaría, digamos, disfrazando esa actividad maliciosa con un proceso totalmente legítimo. Entonces de repente ustedes lo miran bajo la lupa de herramientas como Process Explorer o el administrador de tarea, y no pareciera que hubiera ningún problema ni identifican ninguna amenaza, porque luce como un proceso
común o normal o un proceso saludable del sistema, es decir, no lo use como algo malicioso. Así que, en resumidas cuentas, digamos que inicia un proceso legítimo, pero en estado suspendido, luego elimina el código legítimo de ese objetivo, luego va a insertar y configurar su propio espacio malicioso y luego va a reanudar ese proceso, pero en ese momento, cuando lo reanuda, está totalmente controlado por el malware y para nosotros luce como algo totalmente normal. Vamos ahora a nuestra máquina virtual. Voy a abrir el navegador primero, quiero mostrarles algo. Si ustedes vienen y buscan Remcos en Mitre, acá, vamos a traducirlo al español. Esta es la pieza de software que voy a utilizar para mostrar, en este caso en particular, el malware, el Process Halloween. Entonces, si nosotros miramos acá, vemos que tiene este malware, este software catalogado como malware. Recuerden que yo ya había explicado en otros videos que en realidad era un software legítimo que terminó siendo utilizado como malware. Bueno, ven que acá tiene dentro de sus tantas capacidades, tiene lo que es inyección de proceso. Bien, entonces esto es una técnica. Ahora, en particular, si nosotros vamos a inyección de procesos, ven que en la parte de como táctica sería escalada de privilegio, como técnica sería inyección de proceso y la subtécnica sería Process Halloween. Lógicamente está todo en inglés, pero ahora lo voy a pasar a español. Y acá ven entonces, bueno, la escalada de privilegios es la táctica, repito, la técnica principal es inyección de procesos y dentro de las subtécnicas vamos a venir y vamos a explorar esta subtécnica que es la de proceso de vaciado. Vamos a volver a inglés para que vean que el nombre original es Process Halloween. Yo siempre sugiero y aconsejo que se acostumbren a trabajar con el término original. Es una cuestión de nomenclatura a nivel mundial. Entonces, si hacemos clic en Process Halloween, acá pueden ver, lo traducimos al español, y acá encuentran parte de todo eso que yo les estaba mencionando. Cómo utiliza y qué utiliza. Si bien yo les mencioné otras diferentes, alguna cosa diferente, pero en el contexto general acá tienen cómo funciona. Entonces ven que tal y como yo les decía, acá les explica que los adversarios pueden inyectar código malicioso en procesos suspendidos y vaciados, o hollowed, ¿ok?, para evadir defensas basadas en procesos. El vaciado de esos procesos es un método de ejecución de código arbitrario en el espacio de direcciones de un proceso activo independiente. Bueno, vale la pena chequear esta información. Vamos entonces ahora a analizar la pieza en cuestión. Tengo entonces en mi máquina virtual ya abierto el programa Ghidra, donde ya cargué el malware y donde ya hice el análisis inicial. Vamos a sacar alguna que otra cosita acá para que no nos moleste tanto la visión. La pieza de malware, como ven, es Rencos, tal como lo ven ahí, en el nombre del... Echamos acá. Ok. Y no voy a ir a describir, vamos a decir así, todo lo que se puede hacer con Ghidra, ni me voy a enfocar tanto en el manejo o el trabajo en la interfase con Ghidra. Voy a ir directamente a la idea de explicar el proceso. En el camino ustedes van a ver que utilizo cosas de Ghidra. Bueno, como siempre, si quieren saber algo más o apuntar algún detalle o lo que sea, pueden ponerlo en los comentarios o en la tableta de comunidad y podemos discutir. Bueno, para hacer eso, lo primero que voy a hacer es venirme acá a Windows, la tab Windows, y voy a bajar hasta aquí y voy a seleccionar Symbol Reference. Y acá van a encontrar varias referencias que les van a llamar la atención. Algunas de ellas las hemos estado comentando a lo largo de varios videos que hemos estado haciendo, pero en particular esa que estoy señalando, esta aquí, esta es la función que me interesaba que comprendan, que vean, y sobre la cual vamos a empezar a
describir. No es la única, ahí vemos que se utiliza Create Tool Help, 32 Snapshot, esos nombres raros, medio largos, pero bueno, así es como funciona esto, hay que acostumbrarse a esos términos. Involucra también Process 32 First, ven acá, y Process 32 Next, o 32 Next, o 32 First, como lo quieran llamar, que les quede más cómodo, al menos para manejarse en el inicio. Que en realidad esos son APIs, son Windows APIs esenciales que ese malware va a utilizar, y generalmente lo hace para enumerar, porque lo que necesitamos entender primero es cómo llega a agujerear ese proceso y meter su código malicioso. Entonces la idea es que él primero va a realizar un reconocimiento que va a estar fuertemente basado en esas funciones esenciales que yo le estaba mostrando ahí. Ahora, si ustedes se preguntan, bueno, pero ¿y eso cómo hacemos para saberlo? Bueno, lo mejor, venimos acá a Google y buscamos Create Tool Help 32 Snapshot y van a ver que en la documentación oficial de Microsoft les explica todo lo que esa función en particular hace, y lo mismo si van acá, ven que dice, ¿verdad? Acá abajo ven que ahí nos trae el Process 32 Next Function, 32 First, 32 Next. Bueno, todo eso está todo detallado en lo que son las documentaciones de Microsoft, que de hecho van a ver que lo vamos a utilizar para entender cuando veamos el código en Ghidra. Entonces, ¿qué hace esta función acá? Bueno, va a tomar una snapshot del estado del sistema, donde va a incluir todos los procesos, los heaps, los módulos y los threads activos. Con eso va a hacer su enumeración. Va a ver qué procesos tiene ahí para tratar de vaciar e inyectar su código malicioso. Y para eso se va a ayudar de esas otras dos funciones que mencionamos ahí, Process 32 First, Process 32 Next. Esas funciones lo que van a hacer es ayudar, digamos, van a iterar sobre los distintos procesos capturados por ese snapshot y le van a ir dando y le van a proporcionar a su vez esa información detallada sobre cada proceso, como por ejemplo los nombres y los ID y los atributos. Entonces ahí él va a terminar de hacer o va a preparar todo su entorno, ¿sí? Mediante ese reconocimiento para hacer lo que es la inyección. De una manera que ustedes también pueden verlo es si ustedes van a PStudio y por ejemplo abren esa pieza. Si ustedes vienen acá a las imports, y esto lo hemos visto en otro video, creo que analizando Cactus, no recuerdo bien ahora, pero una de las cosas que está bárbaro de PC Studio es que en la parte de las imports les muestra las funciones y les muestra qué puede estar afectando y las marca como qué puede estar afectando, y lo marca las técnicas dentro de lo que es la matriz de Mitre, que era lo que estábamos viendo, T1055 por ejemplo. Acá vemos otra técnica marcada dentro del Process Injection, ¿sí? Funciones que están marcadas que pueden ser utilizadas, no son las únicas, ¿sí? Y acá nosotros vamos a ver otra que esta ya la mencionamos, y acá vemos más, ven Bright Process Memory, ven que acá en este caso va a utilizar Virtual Alloc X, acá tienen Read Process Memory. ¿Sí? Entonces a ustedes ya les va dando pistas por dónde empezar a buscar, por dónde ir deshilando todo el malware que están analizando. Pero bueno, recapitulamos, vamos de nuevo acá a nuestra herramienta Ghidra, y con esas tres ya damos por comprendido que él está haciendo un reconocimiento. Bien, ahora que ya identificamos eso, lo que vamos a hacer es irnos, en este caso,
Nos posicionamos ahí y vamos a observar, en este caso, acá la función. Acá vemos que tiene una referencia. Hay distintos tipos de referencia que nosotros podemos encontrar trabajando, que pueden ser, las más comunes son call, jump, data, func. Vamos a ir entonces acá, si damos doble clic ahí en el Create Tool Help 32 Snapshot, ¿sí? La mitad en español y la otra mitad en inglés para que nos quede más fácil de pronunciar. Y bueno, acá vemos que hace referencia a dos funciones, ¿sí? Entonces, si nosotros venimos acá, vemos que menciona esas funciones específicas ahí, hace referencia. Con lo cual vamos a ir hacia esas funciones. Si vengo acá y hago doble clic, por cierto, si nosotros vamos hacia atrás y si ustedes se posicionan acá, también van a poder ver que les muestran en pantalla. Ahí se me fue, ahí. Entonces yo podría venir acá y analizar directamente desde acá, desde la pantalla que se muestra en ese color medio cremita. No obstante, vamos a ir y vamos a hacer clic en la función. Nos va a llevar aquí. Y vamos a estar viendo lo que es el código assembler acá y acá el pseudocódigo que nos va a generar. Entonces lo podemos ir analizando, ir viendo. Y encontramos cuando nos posicionamos ahí, en particular ven que está marcado, vamos a marcarlo más si se nota. Vemos que dice 0x2 que corresponde a lo que se conoce como el Snap Process, el TH32S _Snap Process, con lo cual nos está diciendo que está indicando que el snapshot es exclusivamente de procesos. Y ahí me puede decir, bueno, ¿y cómo vas a saber eso? Bueno, lo que les decía hoy, importante, vamos a ir acá a la documentación. Entonces, si nosotros poníamos create eso, aquí nos venimos, vamos a aumentarlo. Entonces, ustedes se fijan, cuando es 0.2, como en este caso, ven que termina ahí en 0.2, lo que nos está diciendo es que incluye todos los procesos en el sistema en la snapshot. Es decir, va a tomar básicamente una fotografía de todos esos procesos, ¿sí? Y los va a enumerar todos. Y después va, como decíamos, a iterar entre 32 first y 32 next. Si ustedes van acá, les va a describir, lógicamente, ese process 32 first, que era lo que estábamos hablando hoy. Si volvemos, entonces vemos que ese 0x2 nos va a significar que se va a tomar exclusivamente de procesos, y el otro 0 que vemos aquí, lo que nos dice básicamente es que es dentro de ese segundo argumento, lo que nos está indicando es que se van a tomar todos los procesos, solo procesos y todos los procesos. Luego, si ustedes se vienen acá, por ejemplo, van a ver que está marcado y les dice local C, es lo que ese handle que se ve ahí, ven que hace llamadas a lo que es, como habíamos mencionado, process first, y después ya viene ahí también que ven que también se marca acá, ven que son llamadas. Yo pongo acá y ven que es el call, y lo mismo pasa con process next. Entonces la idea es que el process 32 first va a obtener información del primer proceso en la snapshot. Y process 32 next va a iterar sobre el resto de los procesos. Entonces esto lo que básicamente nos está diciendo es que ese es el flujo que confirma que la función está enumerando esos procesos del sistema. ¿Para qué? Porque él de ahí va a seleccionar cuál es el que va a utilizar. Vamos a mirar ahora la segunda función o la segunda referencia que había. Está acá. Y vemos que también, ¿sí?, están los argumentos similares. Se llama, es decir, a los mismos argumentos, 0x2 y 0, para la captura de esos procesos. Y también va a utilizar el handle, como habíamos mencionado,
O sea que vuelve a llamar a process32 first. Lo ven acá también. process32 first y process32 next. Así que básicamente las dos referencias que hace son alineadas en lo que es el criterio de reconocimiento que está realizando ese malware para después seleccionar el proceso. Ahora, en este punto que más o menos tenemos una visión general de lo que les estoy mencionando, es decir, de cómo hace ese proceso de reconocimiento. Así que acá lo que podríamos hacer en este paso, por ejemplo, sería buscar strings. Entonces nos vamos a venir acá y vamos a poner buscar todas las strings y podríamos entrar a investigar acá si encontramos algunos de los procesos que son comúnmente utilizados como explorer.exe. Venir y entrar a explorar a ver cómo los está manejando, cuáles son las llamadas asociadas, cuáles son las referencias y ver si hay algo de eso que nos pueda servir. No son los únicos procesos, podría haber otros, pero puede servirnos para tratar de seguir pinchando el hilo para ver si podemos desenhebrar esa madeja. También se podría revisar de repente el desensamblado completo por ejemplo, en el flujo del bucle, en el while, y analizar y buscar. Si nosotros nos venimos acá y buscamos, por ejemplo, como les decía, en el flujo del bucle, ¿sí? Acá en el while, analizar todo lo que son podemos analizar lo que son las instrucciones de comparación, las que estén, si hay CMP o si hay test, para después tratar de identificar si por ejemplo, si están evaluando atributos específicos de esos procesos que son iterados. Podríamos ir por ahí y revisar. Pero para no hacerlo extremadamente largo, vamos a ir directamente a analizar lo otro que habíamos visto y yo les había mencionado, que era parte importantísima de lo que es la inyección del proceso, que es, vamos a ir acá a las funciones y vamos a mirar virtual alloc.exe, esta en particular, ¿sí? Que yo le mencionaba hoy que podía ser virtual alloc o virtual alloc.exe. Pero ahí ustedes tendrían que, comprender un poco la diferencia, que en realidad radica en dónde se reserva la memoria, es decir, si para el propio proceso o para otro proceso. Estas funciones que estamos mencionando forman parte de la API de Windows y van a servir para administrar lo que es la memoria virtual, pero tienen propósitos diferentes. Entonces, vamos a aprovechar y ya que estábamos lo describimos un poquito, así queda ese conocimiento ahí. En el caso de Virtual Alloc, el uso principal es para reservar o comprometer memoria en el contexto del proceso al que está llamando. Pero solo va a funcionar para el proceso actual. Entonces, ¿vos cuándo vas a usar esta función? Bueno, cuando el proceso solo necesita manejar su propia memoria virtual. Por otro lado, tenés Virtual alloc.exe, que es diferente porque la idea detrás es que va a reservar o comprometer, digamos, memoria en el contexto de otro proceso. Entonces es muy común ver que se utiliza Virtual alloc.exe o EX en este tipo de técnicas porque vos vas a necesitar interactuar con memoria de otro proceso. Y para ahí va a tener una función específica, es decir, una firma específica, que la ven acá. Vamos a correr esto del lugar. Es decir, cuando ustedes en Ghidra se posesionan sobre, vamos a cerrar, estas son las cadenas, ¿verdad? Vamos a cerrar las cadenas, las strings, y vamos a mirar únicamente las referencias. Si yo vengo acá y lo hago doble clic aquí, me va a llevar, ¿sí? Al código, al lugar donde está eso en el código. Entonces esto es lo que yo les decía, la firma de la función. Ahora un poquito la vamos a describir cuando empecemos a hablar de cómo funciona. Pero en lo relativo a malware le diría que es menos frecuente encontrar Virtual alloc porque justamente la diferencia es que no interactúa con otros procesos. Y después va a utilizar el Write Process Memory para realizar lo que es la inyección. Entonces
cambia, digamos, la memoria que se reservó a ejecutable para correr con ese código inyectado. Decíamos entonces que la mejor forma de detectarla es porque podemos ver en conjunto con qué trabaja. Fíjense, yo les había mencionado hoy que tenía una serie de interacciones. Entonces miramos que tenían VirtualAlloc EX, después tenemos Write Process Memory. ¿Sí? Vemos que aparece otro término que les mencioné hoy, set thread context, resume thread. Vamos a ver acá entonces, vamos a irnos a la firma y vamos a tratar de describir un poquito lo que estamos viendo ahí. Acá lo que tenemos es el handle del proceso objetivo que él va a seleccionar. Esto acá que ven es el LP address o la dirección base de la memoria que va a asignar. Si la encontramos en null, normalmente significa que lo deja libre para que el sistema la elija. Después tenemos el site T, que en este caso ven que dice ahí DW size, que ahí va a ir el tamaño de la memoria a asignar. Después tenemos esta parte que está acá, es lo que es el tipo de asignación, esto que dice FL allocate type, o sea, es el tipo de asignación, que por ejemplo podría ser memcommit. Y después lo otro que tenemos es la protección de la memoria, es decir, el FL protect, que ahí es donde ustedes van a ver el famoso que ahora va a aparecer page execute read write, que lo vamos a ver también en la documentación de Microsoft para entenderlo mejor. Eso porque usualmente el malware va a usar esa función específica para permitir todo lo que es escritura y ejecución en esa región específica. Ahora, vamos a venirnos acá a la parte del decompilador y vamos a pegar una miradita a lo que es el subcódigo que nos genera acá. Y de primera, una de las cosas que vemos es esa función que yo les mencionaba hoy, que es el nt_unmap_view, que no se lo dije completo, pero es ntmap unmap view of section, como lo encuentran ahí. Después aparece esto acá, que es getModuleHandleA, y nos muestra un ntdll.dll. ¿Qué sacamos de esto? ¿O por qué estoy remarcando esto que es importante? Porque ahí lo que está pasando es que obtiene un puntero a la función ntUnmap que está ubicada en ntdll. Entonces lo que hace esto acá es carga el módulo ntdll.dll que va a contener ¿qué? Funciones del kernel en modo usuario. Lo otro que vemos que les decía era getProcAddress, que está ahí, que va a obtener la dirección que le va a dar ntUnmap dentro de esa librería que están mencionando ahí. Entonces, lo que está haciendo esto acá es describiéndonos ya directamente el propósito, que es este ntUnmap aquí, lo que está haciendo es liberar una sección mapeada en la memoria de un proceso, que era lo que mencionábamos hoy. Y este es el paso previo para sobreescribirlo, porque si no, no lo puede hacer. Entonces es un requisito previo para poder sobreescribir completamente la memoria del proceso remoto con un nuevo binario que, si van viendo, coincide con el comportamiento y la descripción de lo que mencionábamos hoy, de vaciar el proceso para luego llenarlo con el código en cuestión. Entonces, si se da la condición de que se desmapeó correctamente, procede y entonces ntUnmap va a ser invocada dinámicamente. Es decir, que todo eso lo que hace básicamente es verificar que la llamada retorna a 0. Con esto se va a asegurar que el espacio de memoria de ese proceso remoto esté libre antes de asignarle una nueva memoria para el payload. Si no se desmapea correctamente, es decir, si no se da la condición y no se desmapea correctamente, entonces cualquier operación de sobreescritura ahí fallaría. Después lo que va a pasar es que va a reservar memoria con VirtualAlloc EX o VirtualAlloc X. Entonces, si venimos acá ahora y analizamos esa parte que tenemos ahí, vamos a abrirlo un poco más. Lo que estamos viendo es que si el proceso de desmapeo procedió correctamente,
Ahora lo que va a pasar es a reservar, como dijimos, memoria con Virtual Alloc EX. Recordamos lo que estamos viendo acá. En este caso, el local-80.hprocess es el proceso remoto donde se va a inyectar el código. Lo que estás viendo acá, este lp void pbar, bla, 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 es la dirección base en el proceso remoto. Y después, cuando vemos esto acá, pbar 3.0x14, ese es el tamaño del área que se va a reservar, que típicamente es el tamaño del binario malicioso o el tamaño del payload. Esto equivale al tamaño del payload. Y luego, por último, ven que son este 0x40 les está indicando lo que yo les mencioné hoy del page execute write o read write, perdón. De vuelta, eso si ustedes vienen acá y van a... Esto estamos buscando. Vamos acá y nos fijamos qué es. Y es lo que yo les mencionaba hoy de la protección de las memorias. Ahora, si ustedes vienen acá y ven que dice 0x40, que es ese 0x40 que vemos ahí, con lo cual nos está diciendo, vamos a pasarlo a español, vamos a enfocarnos, esto se supone que es write, como yo decía, page, execute, read write, pero en básico bien que dice, permite el acceso de ejecución de solo lectura o de lectura-escritura en la región confirmada de las páginas. O sea que le está permitiendo escribir y ejecutar o leer, que lo que se vaya a inyectar ahí va a tener esos permisos. Con lo cual, volvemos al código, con esto le estamos reservando un espacio en la memoria en donde él puede escribir y ejecutar y leer en ese proceso remoto, en esa dirección específica, por ese payload, ese tamaño de ese payload, en ese proceso remoto. Y después, ¿qué es lo que viene? Si vemos acá, entonces se va a dar una condicionante. ¿Qué quiere decir? Que si lo anterior fue correcto, se va a escribir el payload con la función write process memory, como vemos acá. Con lo cual ahí encontramos determinados parámetros que ya no son familiares. En este caso, ahí tenemos de nuevo el handle del proceso remoto. Ahí se va a escribir, ¿sí?, ese proceso remoto en el handle del proceso remoto. En la dirección de la memoria específica que fue reservada, como vimos en este paso anterior. La vemos acá, fue reservada. Acá van a ir a ese proceso en esa memoria reservada. Y esto que ven acá son los datos que se van a escribir. O sea que esto vendría a ser el payload o el binario malicioso. Y acá, como vemos, aparece el tamaño de los datos al final que va a escribir. En definitiva, lo que estamos viendo es que se acaba de copiar o que se copia el código malicioso dentro de ese proceso remoto. Después ven que aparece acá setThreadContext, con lo cual le está aplicando los cambios al hilo, eso que mencionábamos hoy, al thread. Y luego van a ver que aparece resumeThread, con lo cual reanuda esa aplicación del hilo que ahora va a estar apuntando hacia el payload. Con lo cual, lo que se hizo aquí básicamente es redirigir la ejecución de ese hilo remoto para que se ejecute el código inyectado. Entonces, como vieron, tenemos por un lado toda la preparación donde se obtiene el puntero hacia nt_unmapView of section, que va desde ntdll.dll. Después vimos que está la reserva, hemos visto por acá, la reserva específica del espacio de memoria, la escritura de ese espacio de memoria, y luego veíamos acá la parte de la ejecución o manipulación del hilo de ese proceso remoto para que se ejecute el payload.
Por lo tanto, como han visto, ahí tienen el proceso completo explicado en los unos y ceros, básicamente. Bueno, no en los unos y ceros, porque esto no es binario, pero a lo que trato de ir es de... Ahí tienen la interpretación de todo el proceso de la inyección del proceso Hollowing. En el caso de Renko-Rat, llevaba al detalle en lo que es el código. En ese sentido, es muy importante familiarizarse con todo lo que es la documentación de Windows o de Microsoft, en este caso, porque lo que estamos analizando es un PE. Es decir, es algo que ataca específicamente a sistemas Windows. Bueno, para no hacerlo más extenso, fíjense que esto es solo una de las propiedades que estábamos analizando de este malware, que tiene varias, pero creo que lo analizamos bastante al detalle, creo que fuimos bastante a los números y al código para ver, y le hicimos lo que se conoce como ingeniería reversa a este malware para entender cómo funciona la inyección del proceso. Sin duda hay mucho más que podríamos decir, pero en lugar de un video de YouTube ya sería un curso de análisis de malware, que no es la idea, sino simplemente tratar de explicar y poder comprender un poco cómo funciona todo esto. Los voy dejando por acá, espero que les haya servido, les mando un gran abrazo y les agradezco todo el crecimiento y los mensajes positivos que tenemos en el canal, con lo cual nos sentimos muy contentos y vamos a seguir trayendo material para ustedes. Hasta la próxima.